Una fe inconmovible. Es el título que hoy estamos por compartir este tema, una fe inconmovible. Sabes que cada año, en los últimos 4 o 5 años para acá, cada año se presentan en todo el planeta Tierra más de 1 millón de terremotos leves, de leves hasta que se empiezan a sentir. Y entonces incluso aquí, ¿verdad? En nuestra ciudad, a lo mejor alguno de ustedes ha sentido alguno que no es una ciudad que nos distingamos por ser zona sísmica o que estemos sintiendo sismos, terremotos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que todo lo que se pueda conmover, sacudir, será sacudido. Dios está sacudiendo y sacudirá todas las cosas, pero Dios nos llama a tener a ti y a mí una fe inconmovible. Amén. ¿Están listos? ¿Estamos listos para recibir la palabra? Amén. Padre, te damos gracias por este lindo mediodía, por esta hermosa mañana que ya nos has concedido, por este extraordinario clima que pocas veces tenemos aquí. Ahora se ha extendido por ya varias semanas. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Ahora nos concentramos en tu palabra y te pedimos que nos bendigas y que nos hables. Que sea, Señor, es tu palabra como bálsamo, que sea como fuego, que sea como martillo, como un cincel que golpea la piedra, Señor, y que seamos convertidos a tu imagen y semejanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos decimos? Ahorita lo cantamos, ¿verdad? Y decimos amén. Ándale. Sí lo aprendimos, ¿verdad? Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Sí, la fe es el elemento que nos conecta con el reino de Dios. ¿Sabías tú? La fe es el elemento que nos conecta con las cosas de Dios. Y Dios busca y espera que cada uno de nosotros seamos gente de fe. Seamos gente que tengamos una fe inconmovible, porque en estos últimos tiempos se estará sacudiendo la tierra, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y solamente aquellos que tengan una fe inconmovible van a permanecer, vamos a permanecer hasta el último momento. Por eso el Señor dice, en los últimos tiempos, dice, hallará fe en la tierra cuando yo vuelva. Porque en los últimos tiempos, ¿verdad? Habrá una crisis de fe. Y como decía ahorita, ¿verdad? La fe es lo que nos conecta con el reino de Dios. Es como una antena que si la tenemos, ¿verdad? Podemos detectar todo aquello que no viene de Dios. Hay muchos creyentes. La semana pasada nos compartías ahí, ¿verdad? De la diferencia entre creyentes y discípulos. Y cómo muchos creyentes, ¿verdad?, que no han dado el paso más allá de ser discípulos, su fe no se ha desarrollado a tal grado de que se tragan, como dicen ahora, cualquier sapo, ¿no? Cualquier cosa la admiten como buena, como que no pasa nada, ¿verdad? Pero sin embargo, si tú tienes una conexión con Dios, esa antena que te liga con Dios, te está mandando una señal. Hey, espérate, hay algo aquí, hay algo aquí. Quizás no detectes exactamente qué es, pero el Señor te hace entender y te hace ver, hay algo que no está bien aquí, y tenemos que estar bien apercibidos y bien conectados con Dios, porque la verdadera fe persevera hasta el final. Amén. En todo el mundo, por lo que yo escucho de los pastores en todo el mundo, ¿verdad? Tengo el privilegio de estar oyendo a muchos pastores de todo el mundo, y en todos lados después de la pandemia fue un sacudimiento de tal manera que muchas personas ya no volvieron a la iglesia. Muchas personas se acostumbraron a ver los servicios a través de la pantalla, y entonces no regresaron a la devoción en comunidad, y poco a poco se han ido alejando de Dios, y poco a poco se han ido dejando esa costumbre sagrada, ¿verdad?, de reunirnos, porque es un mandamiento.
Es un mandamiento reunirnos. La palabra de Dios dice, no dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre. Y entonces esa fe en cada uno de nosotros se ve a través de nuestras acciones. ¿Sí? Y el hecho de que estemos aquí, te felicito, ¿verdad? Pero no solamente se trata de estar hoy, se trata de estar siempre. Siempre, constante, perseverante, porque la fe verdadera persevera hasta el final. Amén. Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Sí, el enemigo se encarga de zarandear a los hijos de Dios, así como el trigo, dice, zarandeado. Y quizás no tenemos esa imagen mental, ¿verdad? Pero cuando el trigo crece con las espigas, el aire las hace que se mueva de un lado a otro. Eso es zarandear, ¿verdad? Así como el trigo, el aire lo zarandea, dice, de un lado a otro. Así Satanás, dice, se estará encargando de sacudirte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, porque el Señor anhela, espera que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe sea una fe inconmovible, una fe que se mantiene tomada de la mano de Él y conectada con quien es la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Hechos 16 nos relata unos versículos aquí, dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de pitón nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales les anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo una verdad o estaba diciendo mentira? Estaba diciendo una verdad, ¿no? Pero dice, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Un espíritu de pitón es un espíritu que ataca a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Y la pitón está relacionada con una serpiente constrictora, ¿verdad? En otros tiempos hemos hablado de eso. Es una serpiente que se enrolla en sus víctimas y las mata, ¿cómo? Asfixiándolas, ¿sí? Va apretando cada vez más hasta que truena los huesos, colapsa los pulmones y asfixia a sus víctimas. Entonces, cuando el diablo, ¿verdad? Busca cómo atacar, una de las maneras en las que hace es asfixiando nuestra fe. Asfixia nuestra fe de mil formas, ¿sí? Una manera de asfixiar, de quitar el oxígeno, ¿verdad? Es llevándonos a otros ambientes. Llevándonos a otros ambientes que podemos considerar más atractivos. En lugar de estar en las cosas de Dios, estamos en otros lados. Y eso va asfixiando nuestra fe, ¿sí? A través de situaciones, de problemas, de dificultades, alguien puede empezar a sentirse asfixiado en su fe. Entonces Dios nos advierte y nos dice, y Él quiere y Él anhela que nos mantengamos unidos en la fe con Él, que tengamos una fe inconmovible, porque de muchas formas el mundo está atacando nuestra fe y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, ¿sí? Personas, lo hemos dicho en otros momentos, ¿verdad? Que toman muchas horas para estar clavadas en cosas en la televisión, viendo y oyendo cosas que no convienen y que no nos damos cuenta, pero poco a poco van minando nuestra fe por lo que estamos oyendo. Amén. Yo les confieso un pecado del pastor, ¿verdad? Una de las series que a mí me gusta ver es Friends. Y yo sé y me he dado cuenta y nos hemos dado cuenta con mi esposa que hay ciertas cosas ahí que no convienen ver ni oír. Y hay capítulos de los 210 que hay, porque sí sé cuántos hay. Hay 2 o 3 capítulos que nosotros nos saltamos y no vemos. Y aquí está mi esposa que no me deja mentir.
¿Por qué? Porque estamos conectados, porque tenemos que tener cuidado, porque algo nos dice, hey, eso que está ahí. Y usted sabe que es una serie de finales del siglo pasado, principios de este siglo, pero muchas de las cosas que están entrando ahora cada vez más descaradas, cada vez más abierto a la manera de cómo atraparte, de cómo atrapar nuestra mente y formarla a la imagen del que Dios no quiere que seamos formados. Amén. Así es que ¿cuántos pecadores hay conmigo? Habacuc 2:4 dice: quien tiene el alma no recta vive por su orgullo, mas el justo por su ¿qué? Por su fe vivirá. Amén. Es decir, la fe es un modo de vida. Debemos de vivir por fe, conectados con Dios todos los días, tomando en cuenta, ¿verdad?, toda advertencia que venga del cielo a la tierra, a nuestras vidas, para saber qué cosas convienen y qué cosas no convienen. Ezequiel 3:9 dice: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Qué tremenda esta palabra, ¿verdad? Te haré inquebrantable, dice, como el diamante. Sí, sabemos que el proceso para formar un diamante es uno que lleva miles y miles de años, ¿no? De una presión muy fuerte. Sí, pero el Señor dice: nosotros, el pueblo de Dios, debemos de tener una fe así, inquebrantable y preciosa, valiosa como el diamante. Amén. Eso está esperando el Señor de nosotros. Hebreos 12:26 dice: cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezca lo inconmovible. Sí, todos los días hay un viento de esta tierra, hay un viento de este mundo que está soplando para derribarte, para terminar con tu fe. Todos los días hay un viento que quiere zarandearte, pero también hay una fe que viene del cielo y que el Señor nos ha otorgado para que seamos inconmovibles. Amén. La palabra está un poquito rara, ¿verdad? Que no sé si lo usamos mucho o no, pero zarandear significa ir de un lado al otro, ¿sí? Y así es, ¿verdad? Aquel creyente que no está seguro en su fe, va de un lado al otro. Un día anda muy de la mano con el mundo, ¿verdad? Otro día, ¿verdad? Parece que ya se afirmó en las cosas de Dios, pero al siguiente día ya está en el otro extremo. Eso es el zarandeo, ¿verdad? Ir de un lado al otro. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. El reino de Dios, dice aquí, es inconmovible. Es decir, la fe que Él nos dejó, su palabra que Él nos dejó, no cambia. No cambia, es la misma. La misma que nos dejó hace 2000 años, esa palabra no cambia ahora, ni por los tiempos modernos, ni por todo lo que estamos viendo, ni por los avances de la tecnología. La palabra de Dios no cambia. Amén. Mateo 7 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es ¿qué? Sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre la roca. Amén. Asegurémonos entonces que tu vida, que tu matrimonio, que tus negocios, que tus cosas están construidas sobre la roca y van a permanecer. Van a permanecer. Nuestra fe tiene que llevarnos a eso, ¿verdad? A que nuestra vida esté fundamentada sobre la roca. Sin embargo, dice: el que oye mi enseñanza y no la obedece. Fíjense, la diferencia está, dice, el primero dice oye y la obedece.
El segundo también la oye, pero ¿qué? Pero no la obedece. ¿Sí? Entonces no hay garantía con solamente oír. La garantía está en obedecer. Y no lo obedece, es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo y su ruina será grande. El Señor nos habla claramente, ¿verdad? Y nos dice las cosas en directo. Sí. Construye tu casa sobre la verdad, sobre la roca que es la palabra y la fe que viene de parte del Señor. Y esa casa no se va a caer, sino que va a permanecer. Amén. Sabes que yo no sabía esto, pero mientras buscaba material para compartir esta palabra, encontré que en Estados Unidos, donde construyen casas de madera, se recomienda en las regiones donde golpean los huracanes, en las partes de Florida y regiones por ahí cercanas, que no se use la pistola de clavos. Ya ven que hay una pistola para rápido, ¿no? Que no se use para construir casas ahí, sino que usen martillo y clavos. Qué extraño, ¿no? Que usen martillo y clavos, es decir, a la antigua, a la manera antigua, ¿sí? Y también en los lugares donde se construyen refugios, se recomienda que no construyan con pistolas de clavos, sino con martillo y clavos directamente. Y esto me hizo pensar, ¿verdad? Que lo moderno es más rápido y no significa que no tenga algo de bueno. Lo moderno es más funcional, nos puede ahorrar mucho tiempo, pero lo más seguro es lo antiguo. Amén. Y aunque la palabra de Dios sea antigua, es lo más seguro para ti, para mí. Es lo más seguro si nosotros nos refugiamos en esa fe. Mateo 16:18, también te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. La iglesia de Jesús no está construida sobre la arena, está construida sobre la roca de su palabra. Amén. Las fuerzas de la muerte, dice, no podrán jamás derrotarla. Y dice Jesús, yo construiré mi iglesia. Es decir, Él está trabajando en su iglesia desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Él sigue construyendo su iglesia. Él es el dueño y Él es el constructor. Él es el que la edifica. Entonces, por lo tanto, no debemos nosotros meter mano donde no debemos meterla. Amén. Y aquí nos va a quedar más claro. Por ejemplo, en Génesis 2 dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía abrió su carne y le quitó una costilla de su costado, y de esa parte el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Sí, cuando no encontró a Adán como él, una contraparte femenina, como tenían todos los animales, entonces Dios hizo esta operación, ¿sí? Pero saben, una de las razones por las cuales Dios durmió a Adán, no sé si había dicho Abraham antes, perdón. Una de las razones por las cuales Dios hizo que Adán durmiera, ¿verdad? Primero, pues para que no sintiera la operación que le hizo. Es también para que no opinara cómo hacer a Eva. ¿Sí? Porque seguramente podía estar diciendo ahí, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ponle un poquito más para acá, quítale de acá, de este lado. ¿Sí? Seguramente querría opinar, pero Dios no se lo permitió. Y entonces, ¿quiénes nos creemos nosotros para opinar cómo debe ser la iglesia de Cristo? ¿Alguien me escuchó? Hay gente que últimamente muy fácil dice, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es así, es acá, y a mí me gustaría que fuera más así, pues si fuera de esta forma, pues yo sí iría, ¿verdad? Pero como es así, no, ya estuve 17 años yendo a la iglesia y no cambia mucho, sigue siendo igual, y pues, ¿y quién te está pidiendo la opinión? ¿Verdad?
Hay formas que claro se pueden y se deben modernizar, pero la esencia del evangelio no se va a cambiar jamás. Jamás, porque esa es la roca. La roca es el evangelio de Cristo, tal como Él lo expresó en aquel tiempo. Amén. Y si modificamos esa base, ese cimiento, entonces no tenemos certeza ni seguridad de que seamos inconmovibles. Amén. Otro ejemplo del Antiguo Testamento de cómo se construye la iglesia es acerca del arca de Noé, ¿verdad? Él pasó 120 años aserrando árboles, partiendo la madera, uniéndola con clavos, sellándola con brea. Es un trabajo que requiere paciencia y perseverancia. Así Dios está construyendo su iglesia en ti y en mí, porque tú y yo somos piedras, somos parte de la construcción, amén. Y Él trabaja en nosotros y tenemos que tener paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Amén. Cuando pasaron el Jordán, Dios le dijo a Josué antes de que vuelvan las aguas que 12 hombres saquen 12 piedras, les dijo, y tráiganlas aquí para hacer un monumento para que recuerden. Y fueron aquellos hombres y trajeron esas piedras. Tú sabes cómo son las piedras de un río, ¿verdad? Que no son piedras como las que vemos normalmente en las montañas, ¿sí? Sino que son piedras lisas, ¿sí o no? Y esas piedras lisas son así lisas por la acción del agua. El agua ha pasado una y otra vez por encima y alrededor de esas piedras y las va precisamente alisando, ¿verdad? Dijéramos aquí. Les va quitando esas protuberancias, ¿sí? Y aparte las mueve, las va trasladando y va haciendo que vayan rodando como los Rolling Stones, ¿verdad? Piedras rodantes, ¿sí? Y mientras van rodando, van chocando unas con otras. Y este es un ejemplo tremendo, ¿verdad? De cómo el Señor usa esas piedras para construir su iglesia. No son cualquier piedra, son piedras que han sido alisadas por acción del agua que ha pasado una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Amén. Y cada vez que tú vienes aquí, el agua pasa sobre ti. El agua de la presencia de Dios, de su palabra, pasa sobre ti, pasa sobre mí y nos va alisando y nos va haciendo personas, ¿verdad? Que seamos instrumentos para su gloria. Y sabes también, cuando venimos aquí a veces chocamos unos con otros, pero de eso se trata, es plan de Dios que choquemos unos con otros. ¿Para qué? ¿Verdad? Pues aquellos que no aguantan, ¿verdad? Pues dicen, ay no, son así, son allá y yo me voy de aquí, no tienen amor en esta iglesia. Pero los que permanecen, ¿verdad? Aprenden a convivir unos con otros, a amarse unos a otros, a soportarse unos a otros, porque eso es lo que dice la palabra. Sopórtense unos a otros, ámense unos a otros, apóyense unos a otros. Amén. Amén. Y ahí ese trabajo de paciencia y perseverancia de Noé y de sus hijos, ¿verdad? La gente se burlaba de ellos, le decían, qué tontos estos, qué estúpidos, ¿verdad? ¿Por qué siguen yendo a la iglesia? ¿Por qué todos los fines de semana? ¿Por qué oran? ¿Por qué cantan? ¿Por qué leen la Biblia? ¿Por qué están construyendo este barco? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es un plan de Dios. Es un plan de Dios y el estar aquí fielmente nos va haciendo cada vez más esas personas que Dios quiere usar para su gloria. Así como nuestra constitución física está soportada por un esqueleto, así nuestra estructura espiritual está soportada por la fe en la palabra de Dios, en sus instrucciones y en sus mandamientos. La fe es como el esqueleto nuestro. La fe es como nuestro esqueleto que le da estructura a nuestra vida espiritual. Amén. La Biblia es bien clara cuando dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. Eso es estructura. Amén. La cultura de nuestros días le dice a un niño de 6 o de 7 años, ¿no quieres ser niña mejor? Porque si quieres puedes ser niña.
y el gobierno te tiene que pagar tu cirugía y te tiene que pagar tu terapia de hormonas, y nadie te puede obstaculizar ese derecho porque tú tienes derechos. Amén. Y cuando eso sucede, estamos permitiendo que el enemigo destruya la estructura, golpee contra la estructura y la vaya destruyendo. Y este no es un mensaje político, porque aquí no venimos a escuchar política, Dios nos libre. Este es un mensaje bíblico. Amén. Este es un mensaje bíblico y no debemos atentar contra la estructura que Dios estableció. Se nos dice a los ministros que endulcemos el mensaje, que la gente no está dispuesta a escuchar un llamado tan radical, pero perdónenme porque no sé predicar de otra forma, ni tampoco estoy dispuesto. Porque hasta dónde tendrías que endulzar, ¿verdad? Para que alguien esté conforme. ¿Hasta dónde tendrías que endulzar sin que alteres la esencia del evangelio? ¿Hasta dónde? Amén. Si una nación no tiene estructura, se cae. Si una familia carece de estructura, no permanece. Quien nos ama nos dice la verdad. Amén. Quien nos ama nos dice la verdad. Y te tengo noticias: no hay nadie que te ame más que Jesucristo. Nadie, absolutamente. Y su verdad te va a incomodar, te va a golpear, quizás te lastime, pero te va a salvar del infierno y te va a salvar de una vida eterna lejos de Él. Amén. Porque quien nos ama nos dice la verdad. Sansón tenía un voto, ¿verdad? Un pacto. Se llamaba un pacto nazareo. Ustedes pueden buscar en otro momento en la Biblia, ¿sí? Y eso incluía no cortarse el cabello, no tomar alcohol, no tocar cuerpos muertos y otras cosas por ahí, pero él los ignoró, los menospreció. Y la siguiente vez que vemos a Sansón, lo vemos haciendo todo lo que no debería de hacer, ¿sí? Ahí en la palabra. Y sabemos que terminó tristemente ciego y esclavo. Sansón es la imagen de una iglesia que vende su primogenitura, que rechaza la santidad y que rechaza la palabra de Dios. Así es que Dios no quiere que terminemos como esclavos de este mundo. Dios no quiere que terminemos ciegos y como bestias de carga, ¿verdad? Dios, al contrario, quiere que tengamos una fe inconmovible. En el libro de Génesis nos relata que Dios le dijo a Jacob que era el tiempo de regresar a Betel. ¿No han leído esa parte? Donde Jacob está con su tío, ¿verdad? Labán, sí, que dicen que era el primer auto de la Biblia, ¿no? Labán, pero era el nombre del tío, así se llamaba. Y el Señor le habla y le dice: es tiempo de regresar y quiero que regreses a Betel. Léanlo ustedes, donde Dios se te apareció, le dice. Regresa a Betel. ¿Y saben qué hizo el cabezón? En lugar de regresar a Betel, con muchos de nosotros, dijo: pues voy a echarme una escala en Siquem. Y el resultado fue desastroso. Su hija, su única, ¿cómo se llamaba? Dina. Dice, salió a curiosear. Quiso ir a ver cómo era el estilo de vida de Siquem. Y en esas vueltas que se dio por ahí a ver a las jóvenes de Siquem, dice que fue violada y terminó aquello en una situación terrible. Los hijos de Jacob, hermanos de Dina, matando a los hombres de Siquem. Y si no es porque el Señor los protege, ¿verdad? Ellos terminarían también muertos. Pero lo que sucede, ¿verdad? Por no escuchar las instrucciones de Dios, la palabra de Dios, puede ser terrible y desastroso en nuestras vidas. Así es que ten cuidado, joven, ten cuidado cada uno de nosotros, ¿verdad? Con lo que ves, con lo que oyes. Satanás sabe que si te fascina cierta clase de música, ahí inserta mensajes, sensualismo, y esa música te puede llevar a la esclavitud. Y esto no es un juego, no es un juego.
Tanto escuchar, tanto escuchar, tanto escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tu corazón se va moldando a lo que Dios no quiere y nos va apartando de Dios, y la estructura en nuestras vidas se va cambiando. Amén. El enemigo sabe que cada frase que dejamos entrar a nuestros oídos y cada repetición de sus ideas va golpeando la estructura. Va golpeando, golpeando, y la debilita hasta que un día colapsa, no resiste más, ¿sí? Nuestras convicciones, ¿verdad?, pueden ser debilitadas. Nuestra fe puede ser terminada porque nosotros nos permitimos, porque dice que la fe viene por oír, y asimismo también la fe incorrecta entra por el oído. Entonces tenemos que tener cuidado lo que oímos. Amén. Adán le dice a Eva: eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, serás llamada mujer. Y la estructura de la mujer proviene entonces de Adán. El hueso con el que se inició, ¿verdad?, la mujer proviene de Adán. Así también la estructura de la iglesia proviene de Jesús. Amén. Estamos por entrar a un tiempo muy especial, que es la época de Semana Santa. Y cuando yo era pequeño todavía se cerraban muchas tiendas, ¿sí? Todos los que están haciendo así, pues ya delatan su edad, ¿no? ¿Verdad que sí? Se cerraban tiendas y parecía todo tan, más que los fariseos andaban en la calle, ¿no? Y los borrachos y sí, ahora ya ha cambiado mucho eso, ¿verdad? Pero no deberíamos de cambiar nuestra actitud solemne delante de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Y sabes, cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra de Dios que estaban dos criminales, uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Recuerdan eso? Y estaba, dice, a punto de llegar el Sabbat. El Sabbat o el sábado para los judíos empieza a las 6 de la tarde. Y entonces la muerte por crucifixión tardaba a veces días. Dicen los historiadores que primero se los comían los opilotes a los que estaban allí, los cuervos que les sacaban los ojos antes de que murieran. Entonces, una de las cosas que hacían para matar era al que estaba en la cruz, era romperle este hueso, ¿no? Estos huesos de las piernas. ¿Por qué? Porque están clavados y están sosteniéndose con estos huesos, con las piernas, y de esa manera alcanzan a respirar. Pero si le rompen los huesos ya no pueden respirar. Entonces, de una manera cruel. Pero vinieron, dice, con uno de los criminales y de un garrotazo le rompieron las piernas para que muriera. Y luego fueron con el otro y de la misma forma, ¿verdad?, de un garrotazo le rompieron las piernas para que muriera. Pero cuando vinieron con Jesús ya estaba muerto. Y entonces lo que hicieron fue perforar su costado. Con una lanza, uno de los soldados la encajó en el costado y dice, salió sangre con agua, que es la misma mezcla que sale cuando nace un bebé. Sangre y agua. ¿Sabes por qué? Porque ahí nació la iglesia. Porque Jesús es el segundo Adán. Jesús es el segundo Adán. Y para dar a luz a su esposa, ¿verdad?, su costado fue perforado. Y ahí nacimos tú y yo. Y somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Amén. Qué tremenda, ¿verdad? Tremenda revelación. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Y luego dice Éxodo 12:46, el cordero se comerá en casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Desde que el Señor instituyó la Pascua,
dio varias señales, varias instrucciones de lo que sucedería con el Cordero que bajaría del cielo. Amén. Porque fue profetizado que Jesús no se le quebraría ningún hueso. En uno de los salmos dice, el Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Amén. 1000 años antes de que Jesús viniera, el Espíritu Santo pronunció esta palabra a través del salmista David y dijo esto de Jesús: no será quebrado sus huesos. ¿Sabes por qué? Porque la estructura no puede ser quebrantada. Porque si se quebranta la estructura, entonces no hay fe inconmovible. Amén. Entonces, no nos atrevamos y no queramos y no busquemos otra estructura que no es la estructura de la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Cuando Dios quiso cambiar a Jacob, cuando Dios dijo, ya este cuate ya, ¿verdad? Es tiempo de que, ¿sí? Tocó el hueso de su cadera. ¿Tocó qué? Así dice la palabra. Para cambiar a alguien, ¿verdad? Modificó su estructura. Cambió la estructura, dislocó, dice. Y allí Jacob fue cambiado cuando su estructura fue afectada. Amén. La Biblia refiere que había una batalla en el segundo libro de los Reyes. Dice, había una batalla, dice, y un soldado joven es muerto. Y lo llevan a sepultar y encuentran un sepulcro por allí y improvisadamente prácticamente lo avientan y no sabían que el sepulcro era del profeta Eliseo. Y cuando avientan este muerto ahí, al tocar los huesos de Eliseo, ¿qué dice? Revive. Amén. Cuando tocamos la estructura correcta, por más muertos que estemos, revivimos. La iglesia necesita reavivarse. La iglesia necesita resucitar. Tú y yo necesitamos un avivamiento nuevo y necesitamos tocar la estructura antigua, aquella que no se hace con pistola, aquella que se hace con martillo y clavos que le clavaron a Jesús en la cruz. Amén. Gracias, Señor. Y termino con este versículo, Ageo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado, con mayúscula lo dice, de todas las naciones, y llenaré de gloria, ¿qué? Esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando el mundo se esté sacudiendo, cuando los cielos se estén sacudiendo, dice, entonces aparecerá el deseado y la gloria de su casa, ¿verdad? La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. No pretendamos jamás ni busquemos jamás cambiar la estructura que el Señor ha establecido, porque Él quiere que cada uno de nosotros tengamos una fe inconmovible. Puedes cerrar tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este hermoso tiempo en tu presencia. Gracias porque te hemos podido alabar de una manera entusiasta, de una manera sincera, con todo el corazón, Señor. Ahora haznos, Señor, un hijo, Señor, como tú quieres, hijos que tienen una fe inconmovible, una fe que no se mueve, una fe que no se aparta, una fe que permanece, una fe que tiene paciencia, una fe, Señor, que permite que el agua de tu presencia pase sobre nosotros, como dice tu palabra, tus ondas pasaron sobre mí. Haz que pasen tus ondas sobre mí. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices, Señor, que pasen tus ondas sobre mí? Que pase tu agua sobre mí, Señor. Trasládame del lugar de donde estoy al lugar donde tú quieres, como las piedras en el río, Señor.
Oh sí, Señor, porque esas piedras no se quedaron en su lugar original, sino que tú las trasladaste posiblemente kilómetros de distancia, Señor, de donde vinieron, porque las fuiste perfeccionando. Así hazlo conmigo, Señor. Perfeccióname, Señor, sáname, Señor, límpiame, Señor, dame una mente sana, un corazón dispuesto. Quita de mi boca toda crítica, Señor, quita de mi corazón todo mal pensamiento, Señor, y hazme una roca, Señor, sólida, como le dijiste a Ezequiel. Yo te pongo por diamante inquebrantable para este pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este mundo quiere zarandearnos y lo está haciendo con mucho, Señor, pero que nuestra fe no falte. Tú has orado por nosotros, que nuestra fe no falte, que nos mantengamos en ti día tras día, semana tras semana, domingo tras domingo, de corazón, Señor, plantados en tu casa. Sí, Señor, no estamos plantados en una maceta para ser llevados a otro lado, estamos plantados en tu tierra, en tu casa. En el nombre de Jesús, aquí estamos. Alza tus manos al Señor y dile: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Trata conmigo, Señor, y dame esa fe inconmovible. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Que no hagamos escalas como la hizo Jacob. Que no busquemos otros planos, Señor. Que no tengamos nuestros planes alternativos, Señor, porque tú ya tienes planes definidos, bien definidos para nosotros. Una fe inconmovible, Señor, para que cuando tú vuelvas me encuentres haciendo lo que tú quieres que haga. En el nombre de Jesús te alabo, te amo, te bendigo, te doy gloria a ti. Gloria a tu bendito nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, por favor.